atención para que podamos entender lo que estamos hablando en esta tarde. El tema de hoy se titula ¿Quién nos garantiza, hablando a los cristianos, que estamos a estar en victoria siempre? Ese es el tema de hoy. ¿Quién es el que nos garantiza esto? Quiero decirle algo, hermano, como introducción. He conocido la historia de varios hombres y mujeres de Dios que sirven al Señor, y algunos de ellos, hermanos, le sirven a Dios en ministerios a nivel internacional. Son personas que tienen una gracia muy grande, una gracia ministerial muy grande, y atraen multitudes de personas por la gracia que está en ellos. Como dice Pablo, no soy yo, sino la gracia que está en mí lo que hace eso. Pero hay un factor, hermano, que me llamó la atención mucho, y casualmente ahora estaba oyendo uno de eso, de cómo muchas personas, hermanos, con una Biblia en la mano, personas que están en los ministerios, que están sirviéndole a Dios, pero en su vida privada están cometiendo pecados delante de Dios, en su vida privada. Porque una cosa es nuestra vida aquí todos somos santos, porque no nos queda de otra. Pero en la vida privada, ¿qué somos? En aquel lugar donde nadie nos ve, en aquel lugar donde podemos decir, hablar, ver cosas que no son correctas, hacer cosas que son totalmente desaprobadas por Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro accionar? Y le digo esto porque, hermano, porque hoy en día usted va a cualquier iglesia y te pregunta cuántos están en victoria y todo el mundo dice que está en victoria. Tenemos que entender lo que es estar en victoria. Estar en victoria, hermano, es cuando usted y yo, en el nombre de Jesús, enfrentamos a nuestros enemigos y los vencemos en el nombre de Jesús. Y esos enemigos pueden ser el desánimo, puede ser el pecado, puede ser la mentira, puede ser el odio, el rencor, puede ser adulterio, puede ser fornicación, pueden ser adicciones al teléfono, adicciones a no sé qué cosa, lo que sea. Todo eso es nuestros enemigos. Si nosotros decimos que estamos en victoria, pero no podemos vencer eso, estamos mintiendo. O no entendemos lo que es estar en victoria. No lo entendemos. ¿Alguien de aquí sabe quién es Julio César Chávez? ¿Nadie sabe quién es? Un boxeador ahí de México que era para mí es el número 1 en toda la historia. Cuando cuando su hijo, escuche lo que le digo, cuando el hijo de él, el Junior, peleó contra Canelo Álvarez, este señor aconsejó a su hijo cómo debía de pelear. Un hombre que tenía más de 100 victorias, creo, tenía mucho camino por recorrer, ya recorrido, y le empezó a dar consejo a su hijo, cómo enfrentarlo y ganarle. Pero su hijo no pudo contra la otra persona. Cuando le preguntaron a este hombre, él dijo algo que me llamó la atención. Le preguntaron, ¿por qué crees tú que tu hijo no pudo ganarle al Canelo? Y él dijo esta cosa, es que él lo quiso hacer a su manera. Él no agarró el consejo de su padre y lo hizo a su manera y perdió. Cuando usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera, tenemos garantizado 100% que vamos a fracasar. Sencillo. El evangelio no se vive conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestras capacidades, conforme a nuestras emociones, conforme a nuestro carácter. No se vive conforme a nuestras posibilidades. El evangelio se vive bajo la guianza y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pablo dice que los que son guiados bajo la carne, dice que no se pueden someter a la ley de Dios y tampoco pueden. Y también dice que los que están bajo la guianza de la carne, se lo va a decir humanamente, vivir un cristianismo en mi fuerza. Dice que no pueden agradar a Dios. Entonces una persona que me dice soy cristiano y se está esforzando humanamente, nunca lo va a lograr. Nunca. Porque para eso vino Jesús a morir a la cruz
para que usted le abra su corazón a Jesús, para que usted le entregue su mente, su alma, sus palabras, su decisión, su voluntad, su tiempo, le entregue todo a Él. Y Él es el que lo va a guiar a usted por senda de justicia por amor de su nombre. No ha habido una persona en la historia de la humanidad que pueda enfrentar a los enemigos de la humanidad, porque son varios, y los pueda vencer. Es imposible. Es imposible que usted y yo venzamos el pecado. Es imposible. Es imposible que venzamos al mundo. Es imposible. Imposible que venzamos a la muerte. Imposible. Imposible que venzamos a Satanás. Imposible. Imposible que venzamos al infierno. Imposible. Son enemigos imposibles para nosotros. Pero Cristo dijo que el que cree, todo le es posible. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo. Entonces, hay personas, hermanos, que profesan estar en victoria, pero sin embargo no lo están. Pero el plan de Dios es que nosotros estemos en victoria siempre. La pregunta es, ¿por qué a veces no lo estamos? En Santiago capítulo 4, Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos también que todo lo que no proviene de fe, obediencia, es pecado. Nosotros como cristianos, hermanos, somos conocedores, somos bienaventurados, porque nosotros como cristianos podemos entender, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos entender cuál es la voluntad de Dios perfecta hacia nosotros. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es estarla viviendo. Si hay una persona que no puede dejar de pecar, no puede vencer cierta tentación, no está en victoria. Pero ¿dónde está el problema? Porque lo está haciendo a su manera, no a la manera de Dios. El plan de Dios es que usted y yo estemos de triunfo en triunfo y estemos en victoria todos los días. Mire, leamos ahí 2 de Corintios 2, 12 al 17. Si usted no tiene Biblia, aquí lo van a poner. Ok, dice el versículo 12. Cuando llegué, dice, a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, dice Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, dice Pablo. Escuche bien, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. No dice que usted camina en triunfo. A usted lo lleva de triunfo en triunfo. ¿Entiende eso? Entonces, cuando nosotros queremos caminar en victoria y nos apoyamos en nosotros mismos, estamos sentenciados al fracaso. Sencillamente, si Dios se hubiera dado cuenta, presta atención a lo que le digo, que usted y yo podíamos vencer, podíamos coronar nuestra carrera usando nuestro intelecto, nuestras capacidades humanas, la pregunta es, ¿para qué murió Jesús en la cruz si usted lo puede hacer? Entonces, es muy sencillo entender esto. Me gusta mucho Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, pero la pregunta es, ¿estoy siendo pastoreado por Jehová el Señor o me pastoreo a mí mismo? Porque el que Jehová sea mi pastor significa de que yo voy a escuchar su voz, voy a diferenciar la voz de Cristo por las demás voces y voy a obedecer y voy a seguir esa voz, como habla San Juan capítulo 10. Donde dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas me conocen, conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Si Jesucristo es el pastor de usted y de mí y mío, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, saber cuándo es Dios que nos está hablando. ¿Cuándo es Dios? Y cuando Él nos habla, sencillamente obedecer. Y cuando usted se deja pastorear por Jesús, entonces el Padre Celestial lo va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Pero una persona que está tomando decisiones a su manera, una persona que tiene una agenda fuera de la voluntad de Dios, una persona que vive el cristianismo a su manera,
Una persona que se cree capaz y autosuficiente para obedecer a Dios sin contar con Cristo, esa persona no va a llegar a ningún lado y no puede estar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Déjeme decirle algo, hermanos. Créame, se lo digo por experiencia. Hay más personas que conocen de Dios descarriadas que personas que están en las iglesias. ¿Dónde está el problema? ¿Falló Dios? No, Dios no falla. Dios no falla. Él dice en Mateo 28, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, 31, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 32, si Dios no escatimó a dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más nos darán a Él todas las cosas? ¿Dónde está el problema entonces del fracaso? El problema del fracaso está cuando nos apartamos de Dios. Nadie lo puede guardar, nadie lo puede fortalecer, nadie lo puede bendecir, nadie lo puede llevar a vencer a todos los enemigos, solamente Jesucristo. En San Juan 15:5, Cristo dijo, separado de mí. Ahora, escuche bien, nada podéis hacer, dice Jesús. Ahora, Jesús no está mintiendo, dice lo que es la verdad, eso es así. Si usted verdaderamente quiere ser un hijo de Dios íntegro delante de Dios, una hija de Dios, hermanos, que ame a Dios apasionadamente, no se aparte de Jesús. No tome decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque el día que yo empiezo, hermanos, a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, ya me aparté de Cristo Jesús. Totalmente me aparté. Entonces, cuando yo voy a tomar mis decisiones, yo oro a Dios, medito a Dios, Padre, esa es tu voluntad, guíanos. Y a veces me espero semanas, a veces meses. Mire, yo tengo peticiones a Dios de hace 13 años. 13 años. Y tengo la certeza, tengo la convicción que mi Dios un día va a traer esa bendición en mis manos. ¿Sabe qué es orar 2, 3 veces diario por 13 años? Eso yo lo he hecho. Y estoy pidiendo la dirección, porque Dios no va a actuar cuando usted quiere, ni de la manera que usted quiere. Él va a hacer las cosas cuando Él cree que es conveniente, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Él es perfecto en sus decisiones. ¿Cuál es el trabajo suyo, la función suya? Déjese llevar por Dios. Dele sus manos a Dios y dígale, Padre Santo, guíame tú. Usted ha visto a los niños cuando usted va, por ejemplo, a una tienda o va al mall, a donde sea, niños pequeños que lo agarran de la mano a los papás y van agarrados. Así, se sienten seguros agarrados a sus papás. Igual usted no va a estar seguro si Dios no lo tiene en sus manos. No lo tiene en sus manos. ¿Y cuándo es que Dios no lo tiene en sus manos? Cuando usted está tomando decisiones fuera de la palabra de Dios. Siempre me he preguntado esto. Siempre. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué predicamos la Biblia si no la creemos? Si no la creemos. Siempre. Si Dios me dice, no mientas, pues no mienta, hombre. Simple. No odie a tu hermano, bendígalo, perdónalo. Pues es lo que tengo que hacer. Ahora, si yo le digo a Dios, Señor, toma mis manos y guíame, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Así no funcionan las cosas. Así no funciona. Quien pone los parámetros para estar en su presencia es Dios, no nosotros. Nosotros nos toca obedecer solamente. Entonces me pregunto muchas veces, predicamos la palabra, la enseñamos, decimos amén, estudiamos, escuchamos, pero a la hora de ponerla en práctica hacemos otra cosa. Tenemos una Biblia en la mano, pero tenemos otra en la mente. Y esa es la razón principal del fracaso de muchas personas. Que sabiendo lo correcto, dejan de hacerlo para hacer lo que ellos consideren que es correcto. Es que no funcionan así las cosas. No funcionan así. Para que usted ande de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, usted tiene que hacer lo que dice Dios. Dice que Él nos lleva a nosotros. De triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva. La pregunta es, ¿se está dejando guiar por Dios? ¿Es Dios quien dirige sus pasos?
Es Dios quien dirige su voluntad, dirige sus pensamientos, dirige sus palabras, sus emociones, sus decisiones, su voluntad, su carácter, temperamento, emoción, etcétera. Es Dios quien lo dirige. Si es Dios quien lo dirige, usted está en victoria. Pero si no es Dios, no está en victoria. Lo siento mucho. Podemos tener una Biblia. Mire, yo puedo estar predicando acá, ¿sí? Y puedo predicar muchísimos años. Pero le voy a explicar algo. Lo que salva no es predicar. Lo que salva no es conocer. Lo que salva es vivir lo que está en la palabra del Señor. Eso es lo que salva. Porque hay gente que predica una cosa, pero están viviendo otra. Le hablan a la congregación, hay que tener amor y no aman a nadie. Hay que saber perdonar y no perdonan a nadie. Hay que saber ser de bendición y no les interesa la necesidad de otras personas. Hay que apartarse del pecado y están practicando el pecado a espalda de la gente, pero delante de los ojos de Dios. De nada nos sirve, porque va a llegar un momento, a usted y a mí nos va a tocar un momento que Dios va a juzgar nuestra vida y va a sacar a luz todo lo que está oculto en nuestros corazones. Y Él va a juzgar todo eso. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo perdimos en el Evangelio, en la iglesia, o cuánto tiempo aprovechamos estando en la iglesia. Porque Dios no lo va a juzgar a usted porque se vista bonito, porque hable bonito, porque predique bonito. No, lo va a juzgar a usted por sus obras. Las obras. Y ese es el factor importante. Cuando usted vaya a tomar decisión, Padre, ¿esa es tu voluntad? No tome decisiones a la ligera. Si es un hijo de Dios, no tome decisión a la ligera. Hable a Dios, consulte con Dios. Él está presto para ayudarle. Y Él le va a mostrar. Cuando usted viene a la iglesia, no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasa muchas veces. Yo tengo algún tipo de necesidad en mi vida, estoy batallando en cierta área y estoy orándole a Dios y de pronto vengo a la iglesia y ¡pum! Dios me habla en el área donde yo necesito ayuda. Porque Dios está siempre pendiente de nosotros para darnos el consejo. Pero el hecho de que Él nos dé el consejo no quiere decir que ya la hicimos. No, ya la hicimos cuando agarramos el consejo y lo aceptamos y lo aplicamos a nuestra vida. Porque de nada sirve que Dios nos hable si estoy haciendo otras cosas. Entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Quién nos está guiando? Póngase en sintonía con Dios. En sintonía con Dios. Jesús habla eso en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿está haciendo la voluntad del Padre? ¿Por qué no hay victoria muchas veces en los hogares, en las familias? Porque estamos resolviendo los problemas a nuestra manera. Estamos tapando hueco aquí, abrimos otro acá y que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Primeramente busque el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ese es el lema de nosotros, hermano. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Cada problema que usted enfrente, tenemos problemas en el matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que lo que usted unió no lo separa el hombre. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entendernos, ayúdanos a renunciar a lo que nos está haciendo daño. Y cuando usted ora a Dios, Dios le da la solución para que usted lo ponga en práctica. Es como cuando usted va al doctor, usted le dice al doctor, me duele esto, me duele acá, le hacen exámenes y le da la medicina. Pero si usted no se la toma, está metido en problemas también. Y la pregunta es, ¿para qué va al doctor si no quiere tomarse la medicina? Entonces no vaya. ¿Para qué vamos a Jesús si hacemos las cosas a nuestra manera? Hermano, créame. Se lo digo por experiencia, hermanos. He visto muchísima gente apartada de los caminos de Dios. Conozco mucha gente desde Redding hasta Orland. Y créanme que son muchos más los que están en sus casas sin congregarse, poniendo un pretexto para venir a la iglesia, que la gente que está buscando el rostro de Dios. Entonces yo no puedo decir que estoy en victoria mientras estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me está mandando hacer. Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 13. Esto nos enseña, hermanos, también los principios de nuestra victoria. Mire lo que dice 12:11, le damos la gloria a Jesús. Apocalipsis, dice así el 11, y ellos, escuche bien, le han vencido.
¿Quiénes ellos? Los cristianos. ¿A quién? A Satanás. Señor lo reprenda. Dice, y ellos le han vencido por medio de quién. ¿Se da cuenta? La sangre de Jesús, hermanos, yo di un estudio sobre la sangre de Cristo, 10 beneficios de la sangre de Cristo. El primer beneficio es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una persona que no ha sido lavado con la sangre de Jesús no puede ser cristiano, porque el pecado está en su corazón todavía. Ahora, como cristiano fallamos muchas veces, pero ¿dónde está el secreto? El secreto está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cada día, al levantarse, a mediodía, en la noche, siempre, Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos. Nunca uso esta frase como escuché una vez, estaba pastoreando en la iglesia, un hermano pasó a orar y dijo esta frase: Señor, si en algo te he fallado, perdona. No, nunca le diga a Dios eso. Porque Dios le dice a usted y a mí que todos pecamos. Dios le dice a usted y a mí que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo estoy aquí predicando. ¿Usted cree que yo no he pecado? Claro que he pecado. Y si yo retengo y si yo oculto el pecado, no obtengo el perdón de Dios. Y si no obtengo el perdón de Dios, estoy metido en problema. Dice Efesios capítulo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Lo que causa muerte es el pecado. Pero si yo lo oculto, el pecado, sencillamente no quiero arrepentirme, no quiero dejar de pecar. Pero si yo le digo, Padre, yo he pecado, como dijo el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he pecado. Cuando usted viene a Dios y dice, Padre, yo he pecado. No sé cuántas veces, pero he pecado. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Inmediatamente la sangre de Cristo lo limpia. Dios no quiere que usted sea perfecto. La perfección es trabajo de Él. ¿Ah? Dice la Biblia que el mismo que empezó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará. O sea, usted no se puede hacer perfecto. Quien lo va a hacer perfecto es Dios mismo. Pero siempre y cuando usted esté bajo la guianza de Él. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, quítame este problema que tengo en mi corazón si no se lo entrego. Es ilógico. Es como, por ejemplo, si usted es mecánico, le digo, hermano, ¿me puede arreglar mi carro? Pero nunca se lo llevo. Usted no puede arreglarlo por internet. O lo puede, o por teléfono. No se puede. Usted tiene que venir aquí, tomar el carro en sus manos y hacerlo. Exactamente. Así es nuestra vida espiritual. Hay áreas de nuestra vida que le estamos fallando a Dios. Y cada pecado que viene en nuestros corazones, hermanos, necesitamos irlo quitando rápido, inmediatamente. Porque el pecado, cuando ya se agarra fuerza en nosotros, hermanos, el hombre pierde toda sensibilidad ya. Se le cauteriza la conciencia. ¿Usted ha visto gente cristiana que justifican el pecado? Que argumentan el pecado, que cree que el pecado está bueno. ¿Sabe por qué pasa eso? Pasa por dos cosas. O no es cristiano, o una de dos, perdió toda sensibilidad espiritual. Se cauterizó su conciencia a tal punto de que está practicando el pecado y viviéndolo y lo está justificando y lo está defendiendo. Y si alguien viene y predica, la Biblia dice que esto está malo, se molesta porque cree que le estás hablando a él. Aunque en términos espirituales es así. Porque Dios no viene aquí para hablarle a la silla, viene para hablarle a usted y a mí. Entonces, para nosotros, Dios nunca tira indirecta, Dios tira directa. Esto va directo a usted y va directo a mí. Entonces, el pecado tenemos que irlo sacando todos los días. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y la sangre de Jesucristo nos protege de las acechanzas del maligno. Antes de salir de su casa, dígale, Padre, cubre con tu sangre preciosa a mis hijos. Porque usted no sabe lo que está allá afuera, hermanos. Usted no lo sabe. Hay gente que se van a trabajar lejos, hermanos, y llegan y regresan por la gracia y la misericordia de Dios. Pero les voy a explicar algo, no se sienten la gracia de Dios. No, siempre ore a Dios, Padre, cúbrenos con tu sangre, llévanos y tráenos de regreso a casa para que Dios los proteja. Sigamos leyendo, hermano. Dice así, dice, Dios les ha vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué me dice? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y la otra era, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Tres cosas importantes. La sangre de Jesús
la palabra de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? Renunciar a nuestro yo para que Cristo gobierne nuestras vidas. Mire, hay un tipo de teología ahorita que le llaman la hipergracia. La hipergracia, hermanos, eso usted lo mira en esas iglesias grandes de 3,000, 4,000, 5,000 personas, donde le dicen a la gente, no, acepte a Jesús y salvo siempre salvo, no pasa nada. Eso es mentira, hermano. La pregunta es, si yo soy salvo, siempre salvo, puedo hacer lo que yo quiera, entonces ¿para qué el diablo me anda tentando si yo no puedo hacer nada? Esa es una mentira tremenda, una falsificación doctrinal, teológica que se predica hoy en día. Mucha gente está en esas iglesias y yo le aseguro, hermano, váyase al casino y mire cómo están de llenos. Y le aseguro 100% que la mayoría de ellos estuvieron en la iglesia en la mañana. ¿Sí? Quiero decir. ¿Y por qué están ahí? Porque les han dicho, aceptas a Jesús, no tienes que hacer absolutamente nada. Es mentira. Es mentira. La Biblia en muchísimas partes dice que hay que ser esforzados y ser valientes. Poner por obra la palabra de Dios, no apartarnos del camino de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. La Biblia habla exactamente que tenemos que poner de nuestra parte. Aquí menciona 3 cosas. La sangre de Jesucristo, menciona la palabra de Dios y menciona que usted y yo tenemos que renunciar a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, a ver si el hermano lo pone. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Es necesario morir al hombre viejo. Es necesario morir al pecado. Es necesario morir al mundo para que Cristo habite en mi corazón. Se lo voy a decir de esta manera. Nuestro corazón es un trono en sí. Es como un trono. La pregunta, ¿quién está sentado ahí? ¿A quién usted adora? ¿Quién es el centro de su vida? ¿Es el dinero? Ese es su Dios. ¿Es el trabajo? Ese es su Dios. ¿Es la religión? Ese es su Dios. ¿Es el deporte? Ese es su Dios. ¿Es la fama? Ese es su Dios. ¿Es el cristiano, el pastor, el predicador? Ese es su Dios. Pero si es Cristo, Cristo es su Dios. No hay 2 tronos en nuestros corazones. No podemos servir a 2 señores. No se puede, no se puede. Totalmente. O se sienta Jesús o no se sienta Jesús. ¿Quién es el que está en su trono? Y para que Jesús se siente en el trono de su corazón, usted y yo necesitamos morir al pecado. Porque si el pecado me está gobernando a mí, dice Romanos capítulo 6 y Jesús en San Juan capítulo 8, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, una persona que está pecando constantemente es esclavo del pecado y no es siervo de Jesucristo. El Hijo de Dios es libre por la sangre de Jesús, pero es libre para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que nosotros queremos. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso es lo que Jesús reclama a la iglesia. Todo el mundo le decimos a Jesús Señor. Y si Él es el Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Cuando Cristo gobierna tu corazón y Él es el Señor de tu vida, usted le va a decir, como le dijo Pablo en Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Simple, simple. Él es el que manda, usted es el que obedece. Pero esas 3 cosas tienen que estar ahí. Si yo digo, soy cristiano, pero bueno, no oro a Dios para que la sangre me limpie. No leo la Biblia ni me interesa vivirla. Y número 3, si yo viene el pecado y me rindo, así como dicen en México, flojito y cooperando, ¿usted cree que yo voy a estar en victoria? La respuesta es no. La respuesta es no. La Biblia no es para que usted la guarde debajo de la almohada. La Biblia no es para que usted la guarde en su mente. La Biblia es para que la guarde en su corazón, porque de su corazón, de ahí emana la vida. De su corazón, ahí emana la vida, ahí tiene la voluntad, tiene todo. Y si su corazón está lleno de la palabra, usted está en victoria totalmente. Usted lee Romanos capítulo 10, dice el apóstol Pablo, hermano, que con el corazón se cree para justicia, no se cree con la mente, es con el corazón.
Porque hay gente que está enfocada tanto en conocer tanto, en saber tanto. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano, lo poquito que usted alcance a adquirir de Dios, vívalo. Vívalo. Yo tuve un pastor en mi país, ya falleció él y su esposa. La esposa de él no sabía leer. Pero mira cómo predicaba, hermano. En Guatemala, tuve un pastor, me congregaba en Guatemala, en la zona 11, en Guatemala, en la capital. Había un pastor que era ciego, totalmente ciego. Nunca en mi vida, hermanos, he visto a alguien que pueda memorizar versículos de la Biblia como lo hacía él. Y platicábamos y me decía él que él quedó ciego. Él estudiaba en la Universidad de San Carlos, una universidad muy famosa en Guatemala. Y dice que tanto leer libros, quedó ciego. Y dice que Dios los llamó al ministerio y estaba perdiendo la vista, ya no miraba borroso y no miraba solo bulto. Y él le dijo al Señor, Señor, esto que me está pasando en mis ojos es por mi desobediencia. Pero yo te pido, Señor, que me permitas que mi mente no tenga esos fallos, que mi mente sea una mente lúcida para poder saber todas las escrituras. Y se ponía a predicar, hermano. Yo llevaba mi libreta y apuntaba lo que decía. Y cada predicación, hermano, eran 20, 30, 40 versículos bíblicos de memoria. Y con la cita bíblica. En tal pasaje dice esto, y lo explicaba todo. Y yo dije, verdaderamente que Dios es grande. No se necesita conocer tanto, hermanos, para ser salvo. Lo que necesitamos es obedecer lo mucho o lo poco que Dios ha traído a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. ¿Okay? Ser hacedores de la palabra. Jesús habla en San Juan eso. Dice que el que escucha su palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra? Muchísima gente, pero no todos la guardan. Porque el punto está en guardarla. Guardarla es creerla, es vivirla, es aplicártela a tu vida. Como le dije en Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír, 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con el corazón se cree, no se cree con la mente se sabe, pero es con el corazón que usted cree. Cuando usted le dé el corazón a Dios, le está dando todo porque esa es su vida. Es todo. Por eso dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos, porque el corazón es todo. Vamos, si alguien viene y le pega un balazo en el pie, ¿lo va a matar? Pues no. Pero si le pega en el corazón, se acabó. Ahí está todo, hermanos. Por eso es que el diablo tira al corazón. Ahí tira el diablo. Cuando el corazón absorbe la envidia, el rencor, la avaricia, la codicia, el odio, se está pudriendo por dentro el corazón. Totalmente. Y todo eso, hermano, la sangre de Jesucristo lo arranca de raíz. Cuando verdaderamente creemos y confesamos, una vez que Él limpia nuestro corazón, ahora en vez de estarle metiendo novelas, en vez de estarle metiendo películas, en vez de estarle metiendo historia, métale la Biblia al corazón. Medite en ella, llene su corazón de la Biblia. Entonces, cuando la luz llega, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Cuando la palabra llega a tu corazón y es abundante, el pecado sale porque no puede soportar el poder de la palabra. Pero ¿qué tenemos en el corazón? Esa es la pregunta. ¿Quién está sentado en el corazón y qué tenemos en el corazón? Por eso es muy importante cuando usted lee Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito y entonces todo te saldrá bien y en todo será prosperado. ¿Cuándo? Cuando meditamos en la palabra de día y de noche y después tomamos decisiones con lo que tenemos en el corazón. Cristo dijo que por la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una vez que Él limpia nuestro corazón, llénelo de la palabra. Póngase a oír alabanza, póngase a oír predicación, hable cosas buenas, porque cuando uno empieza a absorber todas cosas malas, hermano, se contamina totalmente el corazón. Sigamos leyendo el versículo 12, estamos, ¿verdad? Dice, de ellos dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de las tierras y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 3, ahí para atrásito, hermanos. Vamos a leer este otro versículo rápido. Primera de Juan 3, 7 al 9. Ponga atención lo que dice acá. Ponga atención. Si usted tiene a Jesús en el corazón, usted lo tiene todo. Está todo. Yo vi una historia, hermanos, acá en Estados Unidos en el tiempo de la segregación racial, cuando este señor Abraham Lincoln, él vino y abolió la esclavitud aquí en este país. Muchas personas, hermanos, de color, ellos nacieron siendo esclavos. Y ahí andaban en las plantaciones de algodones, de todo. Y eran esclavos, ellos no tenían derecho a su vida. Cuando se aprueba todo eso, porque hasta hubo guerra, la guerra de las confederaciones, el norte con el sur y toda esa cosa. Bueno, cuando se aprueba eso, llegan a las plantaciones y les empiezan a dar a los que eran esclavos una carta de libertad. Y la carta de libertad decía, ya no eres esclavos, ya eres libre. Ya no tiene amos, ya tú eres libre de tu vida, lo que tú puedes hacer. Para ir donde tú quieras, hacer lo que tú quieras. El problema es donde estaba, como la gente nunca había sido libre, no sabían qué hacer con la libertad. Y la gente seguía en las plantaciones trabajando ya con la carta de libertad. Y seguían con la mentalidad y la actitud de esclavos porque no sabían qué hacer con la libertad. Y eso pasa mucho en el cristianismo hoy en día. Porque en el cristianismo venimos, desde que aceptamos a Jesús, somos libres por la sangre de Jesucristo. Dice Jesús en San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo Jesús. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y ella te hará libre. Ahora, somos libres por la sangre de Jesús, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra libertad? ¿Qué estamos haciendo? Y le quiero decir esto ¿por qué? Porque en el momento que nosotros abrimos el corazón a Jesús, Cristo viene a morar en nuestros corazones. Jesús, el que venció el pecado, el que venció a Satanás, el que venció la muerte, el que venció al mundo, el que venció al infierno, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, Él está en nosotros. Es algo que, mire, es algo que es que Dios es extremadamente grandísimo, hermano. Ponga atención a lo que le voy a decir. Job dice estas cosas, Salomón, Señor, aún los cielos de los cielos, escuche bien, porque hay tres tipos de cielos, otro día platicamos sobre eso. Aún los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuánto más esta humilde casa que te edifico. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y usted se imagina a ese Dios tan grande, inmensamente grande, habitando en mi corazón. Y si Dios está en mí, ¿quién me puede hacer daño? A ver, explíqueme eso. Pero ¿por qué muchas veces nos hacen daño? ¿Por qué? Él es dueño de todo. Él es todo lo visible o invisible. Él lo creó para Él, existe por Él y para Él. Todo es de Él. Él es nuestro Dios. Él está en nosotros. Pero el problema es, al igual que estos esclavos, hermanos, que fueron libres, no hayan qué hacer con la libertad. Hay cristianos que no hayan qué hacer con Jesús en su corazón. Allí lo tiene, ¿para qué? Como adorno. Jesús no va a trabajar en su problema, en su vida, si usted no se lo entrega. Simple. Yo prediqué aquí una vez hace como año y medio y el tema se titulaba no le digas a Jesús que guíe tus pasos si no estás dispuesto a caminar. ¿Sí? Señor, guíame mis pasos, pues estoy sentado. ¿Cuáles pasos? Lo tenemos todo en Jesús. Todo. Él destruyó a todos nuestros enemigos. Pero tenemos que permanecer en Él y hacer lo que Él nos manda hacer, porque eso es lo que nos conviene a nosotros. Miren lo que dice ahí en San Juan capítulo 3, hermanos. Versículo, dije 17, ¿verdad? ¿Cuál dije?
Ok, 7 al 9. La gloria sea para Jesús. Dice el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, es un versículo que también bien derecho. Si el que entiende, entiende. Y el que no entiende, no entiende. Escuche bien. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Yo escucho gente, incluso una vez escuché a una hermana decir, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Todos somos cristianos. Mentiras. Mentira. Un cristiano camina, habla, actúa a como Cristo Jesús. Los hijos de Dios son diferentes a los hijos de los hombres. Una cosa es creación de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Porque aquí dice que el que practica el pecado, ¿sabes qué es practicar el pecado? Hacerlo constante, consciente y voluntariamente. Eso es practicarlo. Ahora usted me dice, ¿usted no peca? Sí, yo peco. Todos pecamos, ya lo dijimos. Pero el cristiano peca por dos razones, por debilidad, por imperfección o por descuido. Pero yo no estoy programando aquí, termino de predicar y me voy a ir a la tienda, me compro un 24 de cerveza y me echo mis traguitos y la paso bien. No estoy programando eso. ¿Por qué? Porque los borrachos no tienen parte en el reino de Dios. Pero si yo estoy aquí predicando y estoy pensando, saliendo de aquí me voy a meter a la cantina, voy a ir al salón, echarme cervecita, sencillamente yo no soy cristiano, porque estoy practicando el pecado. Y dice que el que practique el pecado es el diablo. ¿Se entiende? Entonces usted siempre ponga atención en esto. ¿Está usted pecando por debilidad, por descuido o porque lo está practicando? Ponga atención, porque eso es lo que dice la Biblia. Los silencios me gustan. Los silencios me gustan. Ok, sigamos. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí va lo que quiero que usted entienda y yo entendamos. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Si Jesús está en usted, Jesús destruye y deshace todas las obras del diablo. Todo. Pero tenemos a Jesús muchas veces en el corazón y seguimos pecando. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en mí? ¿Qué está haciendo? Estamos como las personas que tenían la carta de libertad, pues no saben qué hacer. Si tenemos a Jesús en el corazón, sencillamente tenemos la victoria en Él. Pero ¿dónde está el punto? El punto está, estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Porque Él nos dice lo que nos conviene y también dice lo que no nos conviene. Siempre grábese esto, hermanos. Todo lo que usted ve, todo, y lo que usted no ve, porque hay dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Todo le pertenece a Dios. Su vida, todo lo que usted se ve, todo le pertenece a Dios. Todo. Solamente hay una cosa que no le pertenece a Dios. ¿Sabe cuál es? Su voluntad. Esa es suya. Usted decide a quién obedecer. Usted decide a quién agradar. Usted decide a quién servir. Usted decide a quién adorar y usted decide a quién dejar entrar en su corazón. Usted lo decide. Nadie está autorizado para imponerle a usted que crea a la fuerza. No, usted escucha la palabra, la medita y usted decide. Eso sí, escuche bien, todos somos libres para decidir, pero todos somos esclavos de las consecuencias. Todos. Entonces, ¿cómo quiere usted su futuro? El de su familia. Tome la decisión correcta. Tome la decisión correcta. Dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire, hermano, yo acepté a Jesús a los 19 años. 19 años. 8 meses después yo ya estaba predicando la palabra de Dios. Y era una iglesia, hermano, casi como de 1000 y tantos miembros. Se le temblaba a todo uno predicar ahí, hermanos. Sí, una iglesia grandísima, hermanos, olvídese. Y gente, hermano, de oración, gente con 30, 40 años en el evangelio y yo ahí con 6, 5 meses, hermano.
temblaba todo. Pero le voy a explicar algo, hermanos. Sí se puede. Sí se puede. En la juventud es muy difícil, más cuando uno es varón. Es muy difícil. Pero sí se puede cuando nosotros queremos esforzarnos en Cristo Jesús. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Podemos estar en victoria, poder estar en bendición, ser libre, adorar, servir, bendecir, obedecer a Dios, siempre y cuando lo hagamos en el Señor. En el nombre de Jesús podemos. No importa, hermano, la adicción, el problema que han tenido en el pasado. Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Si no tienes a Jesús, puedes abrirle tu corazón hoy para que Él destruya las obras del diablo de tu corazón. Las tinieblas que hay en tu corazón, la luz que es Cristo, la puedes destruir. Y si ya tienes a Jesús, entrégale todo a Jesús para que Él transforme tu vida en victoria y en triunfo todos los días. No podemos andar cabizbajos, jalando la cobija. Tenemos que andar en victoria todo el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermano Ángel, pase para acá, vamos a cantar una alabanza, hermano Ángel, con hermana Claudia. Pase, hermano. Quiero decirle, hermanos, en esta tarde, si usted siente en su corazón, abrir su corazón a Cristo. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo he estado apartado de los caminos de Dios y yo no quiero morirme sin Cristo en mi corazón. El canto que cantaron con la hermana, cántenlo, por favor, hermano. Y quiere a Jesús en su corazón, pase al frente, vamos a orar por usted. No duele, duele más una inyección que aceptar a Jesús. Créame, duele más la inyección. Eso no duele, eso es más decirle, Padre, entra a mi corazón, perdóname, quiero que seas el Señor de mi vida y verá cómo su vida va a ser diferente. Pero le voy a explicar algo, aceptar a Jesús es el principio de nuestro peregrinaje. Yo tengo 33 años en el Evangelio. No sé cuándo voy a terminar, no sé, pero una cosa sí sé, para atrás, de allá vengo, no regreso. Cristo dijo que el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Así es sencillo. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Si gusta pasar al frente a orar, a adorar al Señor, si quiere aceptar a Jesucristo, quiere reconciliarse con el Señor, venir al frente y decirle, Padre, te entrego mis debilidades, te entrego mis imperfecciones, es el momento de hacerlo. Cierra tus ojos, hermanos, y adora a Jesús. Hable con Jesús. Él está aquí en este lugar, hermanos. Nadie, nadie, nadie. Aleluya, Jesús. Me acercaste a tu presencia. Gracias, Jesús. Oh, dele gloria a Jesús. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Jesús. Adoramos, Señor. Aleluya, Jesús. Estar a tus pies, estar a tus pies, abre mi corazón a tus pies. Oh, alaba a Jesús.